Bueno, ahora nos vamos a disponer y vamos a ingresar así al ciclo sobre elevaciones. Hoy es el encuentro número 17 de este ciclo de teología mística, basándome en Santa Isabel de la Trinidad, que escribe diálogos que ella tiene con la Santísima Trinidad. Metodológicamente hablamos de números. Ya hemos tratado la primera elevación, la segunda elevación, y ahora estamos en la tercera elevación, que se basa en esta frase: Trinidad a quien adoro. Nosotros estuvimos profundizando lo que ella aporta en su diálogo con el Padre bueno, el Padre Dios, y todo lo que desmembramos de ese encuentro personal que tiene con el Padre. Pero también les dije cómo ella trabaja toda su espiritualidad con las tres personas de la Santísima Trinidad, algo que es deponente realmente. Ahora vamos a seguir con lo que ella dijo apenas hemos entrado, cuando le dice: Hijo del Padre, sabiduría increada, verdad sin límites, que mi ignorancia se esfume ante la gloria de vuestro rostro, que desaparezca y cante, sumida en adoración, vuestra ciencia infinita. Vamos a retomar algunos elementos de esto, con lo cual terminamos en el domingo pasado, el encuentro. Llamarlo a Jesús sabiduría increada, porque comparte sustancialmente al Padre y a su Santo Espíritu. Jesucristo el Señor fue engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, o sea, divina. Es verdadero Dios, verdadero hombre. Verdad sin límites, dice ella. Es decir, en Jesús, la verdad va a ser algo que movilice al creyente durante toda la vida. Yo sobre este tema, que ya lo voy a tratar seguramente en algún ciclo, con mi libro La Verdad, Fuente de Santidad. Allí explico, para los que lo tienen y quieren apoyar esta enseñanza en ese mi libro, La Verdad, repito, Fuente de Santidad. Ahí explico los distintos tipos de verdad. Uno, cuando accede al estudio filosófico de qué es la verdad, decimos la verdad es la adecuación de la inteligencia a la realidad. Si hay lo contrario, inadecuación, no estamos hablando de verdad. ¿Se acuerdan cuando hemos comentado cuántas veces una persona tiene lenguaje difuso? ¿Qué significa lenguaje difuso? Es un lenguaje que no es claro. Esas personas que nunca se dan a conocer, que siempre miran al otro, y esa desconfianza, esa ausencia de darse a conocer, para las personas que están frente a ellos, sobre todo que los tratan, se dan cuenta enseguida, aunque no lo llamen con este lenguaje más de carácter apropiado, científico, lenguaje difuso. Toda persona se da cuenta que no es clara la otra con la que está hablando. Por ejemplo, pasa en los grupos laborales, que alguien le pregunta algo y la persona esquiva, no algo íntimo, por supuesto, algo iluminativo, no indagador. Como ¿dónde vivís? Y vivo con el límite de ¿y en qué calle? Si no te dicen las calles, ¿no? Ya eso ya es feo, porque es un lenguaje difuso. Así como la persona por ahí le dice:
alguna otra pregunta respecto de su vida, ¿dónde estudiaste? Y te dicen, sí, estudié acá en Buenos Aires, pero ¿dónde? ¿Qué sos? ¿Perito mercantil, bachiller o a nivel facultad? Hay un lenguaje difuso. Justamente la verdad es la adecuación de la inteligencia a la realidad. En este sentido es que el Señor Jesús, allí en Juan capítulo 8, dice, la verdad los hará libres. Y cuando uno se adhiere al Señor, la vida de uno es veraz. Ser veraz no significa que la persona está obligada a relatar todo de su vida, a contar su intimidad, o sus cositas, sus secretos, o sus tesoros escondidos. Ser una persona veraz significa que es una persona que lo que sostiene, lo sostiene con transparencia. Lo que dice, lo dice diáfanamente. No anda con pruritos, es una persona que no mezcla las cosas. La verdad no admite mezcla, porque la mezcla es difusión, algo difuso, que no favorece la verdad. Por eso Isabel de la Trinidad, cuando lo llama a Jesús verdad sin límites, es porque en Él todo es pureza, porque en Él todo es infinito, porque en Él hay absoluta claridad. Tanto es así que en algún momento dice, porque tu luz es mi claridad. ¿Por qué dijo el Señor? Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Ahí está. El que sigue a Jesús, que es verdad infinita, es luz infinita. E infinita significa que es una luz que perennemente va a habitar en nosotros y más allá también, cuando pasemos a la eternidad. Cuando ella agrega que mi ignorancia se esfume, esfume ante la gloria de vuestro rostro. Es decir, es una frase tan mística que debemos también volver a la misma. La ignorancia es ausencia de conocimiento, se esfume, o sea, desaparezca ante la gloria de vuestro rostro. Que desaparezca y cante sumida en adoración vuestra ciencia infinita, o sea, toda mi verdad humana, Señor, que quede a un lado. Lo que importa sos vos sos la verdad pura. Nada propio ocupe un lugar entre vos y yo. Eso significa. Nada propio ocupe un lugar entre vos y yo. Que sea directamente Él. O sea, esto es muy de la espiritualidad carmelitana. Como le decía Santa Teresa, tú me mueves, Señor. No le movía ni el infierno ni el cielo. Él le movía. Cristocentricidad total. Continuamos. Dice Isabel de la Trinidad, vos sois el Hijo de Dios, engendrado solo de Él, ante todos los siglos. Vos sois el más perfecto de los hijos, el Hijo unigénito. Vos sois su pensamiento personal, vivo, engendrado de la ciencia que Él tiene de sí mismo y de todo cuanto existe o puede existir. ¿Qué se entiende por ciencia cuando dice engendrado de la ciencia? Voy a repetir todo el párrafo para que se entienda más aún el contexto. Vos sois su pensamiento personal, vivo, engendrado de la ciencia que Él tiene de sí mismo y de todo cuanto existe o puede existir. Santo Tomás de Aquino nos enseña en la Suma Teológica que en lo que hace a Dios, o sea, en teología, ciencia es todo aquello que puede ser demostrado a la luz de sus causas y razones. El verbo demostrar no es lo mismo que el verbo mostrar. Mostrar significa exhibir.
Demostrar significa mostrar probatoriamente algo, o sea, fundamentarlo a la luz de un principio anterior. Porque la ciencia no es una simplemente verdad revelada, es algo que viene enraizado de otras cosas que posibilitaron esa ciencia divina. Uno de los dones del Espíritu Santo bautismales, los diferenciamos de los carismas que están en la Biblia. Los dones bautismales son 7. Uno de ellos es el don de ciencia, que nos permite profundizar la palabra de Dios, porque la palabra de Dios está concatenada, está correlativizada, los libros del Antiguo con el Nuevo Testamento. Uno, a medida que los va profundizando, como estamos haciendo nosotros los miércoles, en el ciclo del programa Vivir, ciclo bíblico, el Evangelio de San Mateo que estamos tratando está muy relacionado con el Antiguo Testamento, dado que el auditorio de San Mateo eran judíos conversos al cristianismo. Por lo tanto, correlaciona permanentemente el Antiguo con el Nuevo Testamento. Entonces, lo que me interesaría es que todos los oyentes entiendan que siempre la ciencia es aquello que puede ser demostrado a partir de sus causas y razones, y Dios es la causa primera de todo. Por eso cuando dice a Jesús, vos sois su pensamiento personal, por ser el Hijo unigénito del Padre, engendrado de la ciencia que Él tiene en sí mismo, y de todo cuanto existe o puede existir. Por eso es comprensible entender lo que significa que Él sea el más perfecto de los hijos, porque proviene de Dios, que es ciencia pura. Vos sois su palabra, que le dice todo lo que Él es y todo lo que somos nosotros. Oh imagen de mi Padre, rostro de mi Dios, gloria del inacible. O sea, proviene del verbo asir. Asir significa agarrar, tomar. Inacible es que no se puede tomar. Es decir, el rostro de Dios no se lo puede agarrar. Sin embargo, se manifiesta. Y lo que recibimos nosotros es todo el flujo divino que se derrama en el cerebro principalmente y luego en nuestros sentimientos. Recordemos siempre esto como guía en este ciclo de teología mística, y es que Dios pone su huella en el cerebro humano. Por eso todos los dones bautismales están relacionados con la actividad cerebral, porque uno dirige la vida desde el cerebro. Cuando una persona dice voy a tomar un bocado, toma el bocado porque el cerebro le da la orden de tomar ese bocado. Cuando la persona dice me levanto, no lo hace por un impulso simplemente, sino que el cerebro da la orden de levantarse. Lo mismo cuando nos sentamos, lo mismo cuando hablamos. Lo que decimos en palabras proviene del pensamiento que está elaborado, no por elaborar. Cuando el pensamiento no está elaborado, uno no puede hablar. Por eso cuando una persona dice comúnmente, no sé cómo decírtelo, pero no porque no se atreva o tenga miedo, sino que quiere expresar algo y no le sale, es porque el cerebro todavía en pensamiento no lo modeló ese pensamiento. Cuando la persona, uno le dice, pensalo tranquila, y la persona lo piensa, una vez que lo pensó, lo armó y ahí sí lo puede decir. ¿No les ha pasado a ustedes o escuchar? Es muy común, ¿no es cierto? Lo que digo, que mucha gente dice, no lo sé decir, me gustaría decirlo, pero no lo sé decir. Es que el pensamiento todavía no lo ordenó internamente. Cuando el pensamiento logra, por eso uno dice, tranquilo, tranquila, pensalo bien y después lo decís.
O cuando alguien dice, ay, me olvidé, ¿qué te iba a decir? A veces nos pasa en los grupos de teoterapia, como varios levantan la mano para preguntar, para hablar, etcétera, voy dando por momentos el lugar a uno, a otro, y a veces a una persona tiene que esperar y cuando le toca, y le digo, adelante, ay, no me acuerdo bien lo que te iba a decir. Eso es que el pensamiento lo tuvo armado, pero con otros pensamientos que se cruzaron en otras, preguntas o bien temas que alguien sacó, la persona no lo pudo retener el esquema armado y se le desarticuló, pero lo puede volver a articular. Y yo le digo muchas veces a alguna persona, no te preocupes, pensalo nuevamente. Y si no, les doy como un elemento mnemotécnico que tomen una lapicera y anoten lo que van a preguntar. Aunque sea una oración, una frase, un ítem, sirve de ayuda a memoria, para no esforzar demasiado el cerebro. ¿Se dan cuenta? Eso sirve mucho para cuando uno participa en un lugar y quiere preguntar y tiene que ir esperando. Pero lo central es esto, darnos cuenta de cómo Dios es inasible, y es inasible porque no se deja tomar por ningún pensamiento. Lo que sabemos de Dios es revelado. Luego dice ella, yo os adoro por vos mismo, Espíritu Santo, y ahí entra en el Espíritu Santo de Dios. Y dice, Espíritu de amor del Padre y del Hijo, hoguera inextinguible de la Trinidad en la unidad. Mi corazón se anonada delante de vos y se derrite adorando el amor de mi Dios uno y trino. Voy a comentar este pasaje. Espíritu Santo, Espíritu de amor. Sabemos que esencialmente Dios es amor. ¿Qué quiero decir con el término, con el adverbio esencialmente? Esencialmente proviene del término esencia, y en filosofía se llama esencia a aquello que define el ser. Lo que define a Dios es el amor. Por eso la primera carta de Juan dice Dios es amor. Espíritu de amor del Padre, o sea, que el Espíritu Santo está íncitamente, repito, íncitamente ligado con el Padre y con el Hijo. Por eso se lo llama Espíritu del Señor, Espíritu de Cristo, porque el Espíritu Santo es íncitamente el amor de Dios ligado al Padre y al Hijo. Por eso cuando uno dice Espíritu Santo, puede decir Espíritu de Dios o Espíritu de Cristo, como lo llama San Pablo. Además agrega Isabel de la Trinidad, hoguera inextinguible de la Trinidad en la unidad. O sea que el Espíritu Santo es un fuego eterno. Por eso lo llama hoguera inextinguible. El amor de Dios permanentemente se derrama. No conoce ocaso, Dios no se vacía de su esencia, porque en Dios no existe abandono de esencia. Dios es lo que es y no otra cosa. En cambio nosotros somos seres contingentes. Somos lo que somos, pero podemos llegar a no ser lo que somos. Por ejemplo, en la vida espiritual, somos hijos de Dios, pero porque aceptamos seguir a Jesús. Dios convoca al mundo entero. El Señor lo dijo claramente, vayan a todas las naciones e instrúyanlas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Dentro de todos los bautizados, no todos han tenido buena catequesis, no todos, por circunstancias de la vida, estuvieron ligados a otros que
están en el camino. Entonces hay personas que durante muchos años estuvieron como apartadas de la vida de la fe. Tenían su corazoncito con el Señor, pero totalmente diferente de lo que es el desarrollo de la vida espiritual, con formación de por medio, comprendiendo las cosas, ubicando cada cosa en su lugar. Por lo tanto, son personas bautizadas que han estado, muchos vuelven a estar ahora, muchos todavía están como apagados, está en piloto la llama, para que podamos entender este lenguaje que pertenece a la espiritualidad, hasta que en algún momento la persona, cuando va entrando en el camino, tiene esta dicha. Lo que tiene que hacer es agradecer a Dios de estar en el camino. No solamente saber que está en el camino, sino agradecer a Dios que está en el camino. Porque esta hoguera inextinguible que es el Espíritu Santo de Dios es una traslación del amor de Dios que fluye continuamente en la vida de un cristiano y por tanto de la comunidad. Cuando una persona se dispone a Dios, lo que hace es relacionarse íntimamente con el amor de Dios, que es el Espíritu Santo mismo, por eso se le llama Espíritu de Amor. Algo que no se puede tocar, como lo vimos, inacible, pero se puede sentir. Y más aún, se puede experimentar. Esta aclaración me la enseña la experiencia de los años en el camino y de haber conducido 33 años seguidos asambleas de oración. Hay personas que en su vida de fe se basan mucho en el siento, se siente, no se siente, pero más que sentir, se experimenta. Cuando uno cambia y crece en la vida espiritual, ya no usamos mucho el verbo sentir. Porque sentir, aunque sea a nivel espiritual, nos provoca siempre como tener que tocar algo, aunque sea intangible. Pero el sentir es como que si no lo siento parece que no está. En cambio, el verbo experimentar es un verbo mucho más amplio, que es lo que habla de un cristiano que está en un permanente crecimiento de vida interior. La persona experimenta más que siente. Por eso podrá haber días en que no siente nada, sin embargo experimenta el amor de Dios, que supera el plano de lo sensible. La persona no lo puede descifrar en palabras, pero sabe que el Señor está en él o en ella, y así en forma viceversa. Entonces cada uno en esta altura, según lo que estamos tratando, pregúntese si hasta hoy se manejó con el verbo se siente el Espíritu o se experimenta el Espíritu Santo de Dios. Cuando uno abre el verbo experimentar, lo abre, repito, se juntan dos verbos, percibir e intuir, porque el Espíritu Santo de Dios, como les dije antes, principalmente pone su huella en el cerebro. Por lo tanto, el Espíritu Santo hace que una persona, en su percepción y en su inteligencia, lo conozca y conozca la voluntad de Dios. La intuición es algo que se suma aparte. En cambio, el verbo sentir está limitado a la intuición. Experimentar, dijimos, a la percepción y a la intuición. ¿Ven la diferencia?
Por eso cuando los hermanos de las comunidades cristianas se inician en grupos de oración o bien en asambleas, que son más numerosas, tienen que pensar esto. Al principio se dicen, se sintió la presencia del Señor, bien, claro que sí, bien admitido, apoyarlos, alentarlos. Sé que muchos líderes de grupos de oración de distintos movimientos, porque me escriben por WhatsApp, me escuchan en mis programas. Entonces, a los líderes les digo, alienten a los hermanos. Ahora, de a poco vayan llevándolos para otro lado, para la experiencia, donde se abre el verbo. Ya cuando hablamos de experiencia, experimentar, ir de caminos, el Espíritu Santo derrama su amor en nuestra inteligencia, en nuestra percepción, además de en lo sensible. Y yo le digo a todo el resto de la audiencia, no se manejen mucho con el Espíritu Santo de Dios por lo que siento o no siento, porque el sentir está muy relacionado a cosas que acaecen en la vida. Así como lo que ves, lo que escuchás, lo que te dio la impresión, lo que te pasa en tu salud física, hay muchas cosas que intervienen y pueden opacar el sentir del Espíritu de Dios. En cambio, demos un paso más alto, más elevado. Dios se derrama específicamente en la inteligencia, en la percepción, así como en lo sensible. Ahí estamos mucho mejor ubicados. Y todos los que han llegado a esto, que estoy tratando en este momento, se darán cuenta cuánto mayor paz se experimenta y seguridad en el Señor cuando verdaderamente experimentamos el Espíritu Santo y no limitamos al Espíritu solo a sentir o no sentir. Por eso uno, cuando tiene que rezar, reza, cuando nos levantamos, rezamos laudes, es una forma de decir, no quiero que ningún oyente se quede excluido. Si alguien dice laudes, ¿qué es? Es la oración de la mañana. Pero si uno dice, ¿y cómo lo rezo? Bájate la aplicación por el celular, Liturgia de las Horas. De la Conferencia Episcopal Argentina, por ejemplo, ya tenés ahí todas las cosas que se rezan en laudes. Está todo ordenadito. Lo mismo a la tarde en vísperas o cuando rezamos nosotros aquí en la radio a la noche de lunes a lunes a las 12 menos cuarto. Es decir, la persona lo que va haciendo es saber que a tal hora la alabanza es a Dios. Como dijo el Señor Jesús, dad a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. Y lo propio de Dios es el culto. Entonces uno sabe que a Dios le agrada el culto y por lo tanto, más allá de que uno sienta o experimente, se va a centrar mucho más en voy a tener experiencia con Dios. Esa experiencia se llama intimidad divina. La intimidad divina se logra en la oración principalmente, cuando uno participa de la Eucaristía, cuando uno hace el bien a alguien sin que nadie se entere, que tu mano derecha no sepa lo que hace la izquierda. Toda persona siente en el alma esa intimidad divina que forma parte esencial de la experiencia de Dios. En cambio, si uno dice, yo voy al templo cuando lo siento, o yo rezo cuando lo siento, todavía, querido hermano, querida hermana, no ha llegado tu crecimiento. Uno anda como en planta baja. No está fuera del camino, pero está en planta baja. Hay que ir subiendo pisos. Y hay que animarse. No hay que hacer estructuras por uno mismo cuando uno no está formado. Para la formación se requiere apertura. La apertura te deja integrar y poner en práctica lo que les voy enseñando. ¿Se dan cuenta? En cambio, cuando uno es una persona muy estructurado que al modo de uno arma todo, sin constatar
a través de formadores que lo que está haciendo es lo correcto, ahí va a ver cómo hasta puede llegar a claudicar. En cambio, cuando uno obedece a la formación, para eso tenemos un magisterio en la iglesia, vamos por buen camino, tranquilos, en paz, vamos disfrutando, porque ya no pongo en la espiritualidad lo que se me ocurre a mí, sino pongo lo que la iglesia me entrega en este peregrinar de 2025 años. ¿Me comprenden? Bueno, voy a terminar entonces aquí, en este momento, con lo que acabamos de meditar en este ciclo de teología mística con Santa Isabel de la Trinidad que llamo Elevaciones.